Eh, Ahí empezamos. Pensé que era cuando ponías el PowerPoint. Bueno, no, el tema de hoy es, vuelvo a decirlo, sociedades de personas. Eh, Viendo el tema sociedades de personas, vamos a introducirnos en otros dos temas importantes. Uno es cómo funciona el órgano de gobierno y cuáles son las mayorías. Yo les pasé hoy, hace un rato, un archivo Word de, de mayorías en el órgano de gobierno en todos los tipos sociales, comparativo por WhatsApp. Eh, Ese archivo bájenselo, ténganlo, léanlo, porque es importante para entender cómo es. Igual vamos a hablar en esta clase. Y después van a ver que en el PowerPoint de hoy les puse un link de un trabajo de doctrina del año pasado que es muy bueno, que les aconsejo leer, que igualmente lo vamos a comentar ahora en clase, hablando de otro punto importante que es el deber de lealtad en la sociedad colectiva, pero también en la sociedad anónima. Así que bueno, empezamos. Cuando vemos estos temas, o sea, toda la segunda parte la dedicamos a estudiar tipos sociales. Estudiamos las estructuras en concreto, así como en la primera parte las estudiamos en general. Y uno de los grandes problemas que tiene normalmente el alumno es decir, bueno, yo tengo que saber responsabilidad en general, necesito saber el artículo de responsabilidad de la SRL, necesito saber el artículo de responsabilidad de la SA. Bueno, esa parte es la parte especial y es lo que vemos ahora. Por eso les puse esta primera diapositiva para que ustedes se den cuenta cómo se estudia un tipo social. Un tipo social se estudia a partir de su estructura. Y su estructura tiene 5 puntos. Primero, la caracterización general del tipo. Segundo, ¿cuál es el régimen de los socios? Y cuando hablamos del régimen de los socios, hablamos de los principales derechos y obligaciones, hablamos de la representación de su aporte respecto de la sociedad y de la transmisión de su carácter de socio por acto entre vivos o mortis causa. Y hablamos eventualmente de las responsabilidades que pueda tener. Segundo, tenemos que estudiar el órgano de administración, cómo se organiza, cómo funciona, cuál es su responsabilidad. Tenemos que advertir en qué tipos sociales la representación de la sociedad se confía, bien, la representación de la sociedad se confía, en qué tipos sociales se confía a un subórgano, entonces la representación no corresponde a todos los administradores. Tenemos que estudiar el órgano de gobierno, su funcionamiento, alcance, variantes y la manera de discutir sus decisiones. Y tenemos que estudiar cuál es la estructura de la fiscalización. Si ustedes al estudiar un tipo social no tienen claro el contenido de este cuadro, es que les falta estudiar algo. En algún tipo social, anónima, van a ver que este cuadro es como que tiene muchos agregados. Y en otros van a ver que es muy básico. Pero eso es porque nuestro legislador, cuando estructuró la ley, pensó en tipos sociales para pequeñas empresas y pensó en tipos sociales para grandes empresas. Y entonces, a esos tipos, sobre esto vamos a hablar algo mañana. Y esos tipos sociales para grandes empresas los dotó de una posible estructura grande y compleja. Y en cambio, a los tipos sociales más chiquitos, más básicos para pymes y mini pymes, los pensó a partir de que todo lo llevan adelante los propios socios. Bueno, esta es la realidad de esta segunda, es la realidad de los tipos de sociedades de personas que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son las sociedades de personas en nuestra ley? La colectiva, la comandita simple
y en capital e industria. De las tres, la sociedad colectiva es la que tiene el 90% de las normas. Y a las otras dos se le aplican las normas de sociedad colectiva con las salvedades propias de su caracterización, que ya lo vamos a ver. Entonces, cuando ustedes tienen que hablar de cualquier sociedad de personas, tienen que partir de la sociedad colectiva, porque ahí va a estar la mayor parte de la información. Yo voy a seguir en mi desarrollo el mismo cuadrito que les acabo de mostrar. ¿Cuál es la caracterización o cuáles son los elementos caracterizantes de una sociedad colectiva? Son tres. Lo tiene acá en el título de la diapositiva. Primero, el fuerte elemento personal. Lo que lleva a que un socio decida constituir una sociedad colectiva con otra persona es una relación estrecha, intuitu personae, donde el vínculo se da porque los socios se conocen entre sí y confían el uno respecto del otro. Y esto no es solo porque lo decimos en teoría, esto es bien práctico porque el segundo elemento que caracteriza a esta sociedad es que los socios asumen una responsabilidad solidaria e ilimitada por las deudas de la sociedad. Existiendo personalidad jurídica diferenciada, la responsabilidad no es directa, o sea, es subsidiaria, pero es subsidiaria, solidaria e ilimitada. Por eso el elemento personal es tan fuerte, porque vos en definitiva te estás endeudando por lo que haga el otro o por lo que haga la sociedad en la que todos participan. Y a su vez, el tercer elemento caracterizante es la representación del capital social. El capital social se divide en partes de interés. Vamos a diferenciar, vamos a ir profundizando ahora en estos elementos, vamos a explicar bien qué es una parte de interés. Pero empecemos por el principio. El elemento caracterizante más importante es el vínculo estrecho entre los socios y por la responsabilidad que asumen. ¿Cuál es esta responsabilidad detalladamente? Primero, la responsabilidad de los socios respecto de las deudas sociales es subsidiaria. Ustedes ya estudiaron en el artículo 56 el beneficio de exclusión, que quiere decir que un acreedor de la sociedad primero intenta cobrarle a la sociedad, que la sentencia dictada contra la sociedad hace cosa juzgada respecto de los socios, y que si el patrimonio de la sociedad se manifiesta insuficiente para afrontar las deudas, ese acreedor ya puede intentar trabar medidas cautelares sobre el patrimonio individual de los socios. Bueno, este artículo 56 indica que la responsabilidad es subsidiaria. A su vez es solidaria. Me encontré que en el examen había gente que no sabía la diferencia entre solidario y mancomunado, sobre todo hablando de la sociedad de sección cuarta. Este es un tema de obligaciones, pero se los digo, solidario significa que a cualquiera de los codeudores se le puede exigir el total de la deuda, sin perjuicio de que pueda tener una acción de repetición respecto de los demás. Y a su vez es ilimitada. No entiendan mal, cuando decimos ilimitada no decimos que no tenga un límite. Estamos diciendo que el límite es las deudas que tenga la sociedad. O sea, nadie va a tener que pagar más que el total de las deudas que tiene la sociedad. O sea, en ese sentido un límite tiene. Pero es ilimitada porque no se limita al aporte suscripto. El concepto de ilimitado hace referencia al aporte suscripto como límite de la responsabilidad de los socios. En este caso, el límite de la responsabilidad de los socios son las deudas, no el aporte suscripto. Ahora, que digamos que la responsabilidad de los socios es subsidiaria, solidaria e ilimitada, significa que es así frente a los terceros acreedores de la sociedad. Internamente puede ser distinto. Si ustedes leen el artículo 125 sobre la última parte,
dice este artículo que es lícito pactar en el contrato, pues no lo dice así, pero es lícito pactar en el contrato otro sistema de responder, pero ese sistema que se pacte va a ser inoponible a terceros. Entonces, ¿podría un contrato de una sociedad colectiva decir que un socio va a responder hasta el límite del capital suscripto? Sí podría. ¿Sería válido? Sí sería válido, pero no sería oponible a terceros. Frente a los terceros, el régimen de responsabilidad de los socios es subsidiario, solidario y limitado. Internamente puede ser como los socios quieran. Digo porque tiene tanta fuerza esto de decir que en las sociedades colectivas la responsabilidad de los socios es solidaria, subsidiaria y limitada, que a veces se olvidan de este último dato que termina cambiando en el ámbito interno el sistema de responsabilidad. Yo voy avanzando, si no entienden me frenan. Me parece igual que es claro, pero por supuesto me frenan y me preguntan lo que necesitan. Siguiendo con el régimen de los socios, la participación de los socios en la sociedad se refleja en partes de interés. La parte de interés, nosotros lo dijimos ya, pero en la primera clase lo dijimos entonces, o segunda clase, entonces me imagino que ustedes están ahora en otra etapa y tienen otro conocimiento, entonces lo van a entender de otra manera. Ustedes saben que los aportes de los socios se convierten en patrimonio de la sociedad, pero que los socios reflejan su participación en la sociedad a partir de algún sistema que la ley prevé. Por ejemplo, en materia de sociedades anónimas, se le entregan títulos de acciones. En materia de SRL, se le otorgan cuotas sociales. En materia de sociedades de personas, se les da partes de interés. ¿Qué es una parte de interés? Primero, una parte de interés no es una propiedad actual, es un derecho de crédito del socio respecto de la sociedad. Ustedes en la ley tienen algún elemento que habla de la parte de interés de manera indirecta. Ustedes recuerdan que el acreedor del socio no puede rematar, el artículo 57, no puede rematar la parte de interés, sino que debe cobrarse de la cuota de liquidación o de lo que tenga a recibir como dividendo. Bueno, porque la parte de interés no es una propiedad actual del socio, sino un derecho de crédito a percibir. Entonces, no es igual hablar de parte de interés que hablar de acciones. La acción es una propiedad del socio. La parte de interés, no. A su vez, esa parte de interés está estrechamente vinculada a la persona del socio. Tiene un carácter intuitu personae como la misma relación que tiene el socio. Y por eso es que, tanto por acto entre vivos o mortis causa, la transmisión de la calidad de socio tiene sus condicionamientos. Por ejemplo, cuando un socio fallece, ustedes ya lo saben, lo vieron en el artículo 90, el principio es que se produce la resolución parcial del contrato. Se extingue el vínculo del socio con la sociedad. ¿Por qué? Y porque el carácter intuitivo personal de la relación hace que los herederos no ingresan a la sociedad como norma. Puede pactarse en contrario, pero ya sería un pacto específico. Si no está dicho nada, la muerte de un socio en la sociedad colectiva provoca que los herederos reciben el valor de su parte al momento del fallecimiento, pero no se convierten en socios. Y la transmisión del carácter de socio por acto entre vivos, o sea, poder transferir su parte a un tercero, implica la modificación del contrato y por lo tanto necesita de la conformidad del órgano de gobierno.
para modificar el contrato de sociedad se necesita una decisión del órgano de gobierno de una sociedad. Bueno, como transferir la parte de un socio es una modificación del contrato, se necesita esta autorización. En el caso de las sociedades de personas, ya lo vamos a ver avanzando en la clase, la mayoría que se requiere para modificar el contrato es la unanimidad. O sea, que un socio no puede transferir su parte si todos los demás no están de acuerdo. Sí, otra vez tengo que decir que está abierto tu micrófono, Maximiliano, y hace ruido. Vas a tener que, a ver si te lo freno yo directamente, porque... es necesario que así escuchan todos. Entonces, la transmisión de la calidad de socios refleja también ese carácter intuitu personae. Mortis causa ya vimos cómo, y por acto entre vivos, obligando a la modificación del contrato. Finalmente, lo último que ustedes deben saber del tema del régimen de socios de la colectiva es el artículo 133. Este es un artículo fundamental para entender la sociedad colectiva. Ahora vamos a desmenuzarlo. Ustedes en la primera parte vieron poco, pero algo se vio de cuál es la lealtad que debe el socio respecto a una sociedad. ¿Por qué? Porque hablamos de la exclusión del socio. Y dijimos que un socio que incumple gravemente sus obligaciones de socio lo pueden excluir de la sociedad. En materia de sociedades colectivas, aplicable a todas las sociedades de personas, hay una norma que es la del 133, que aplica el deber de lealtad a la actividad en competencia. Y dice que un socio de una sociedad colectiva no puede actuar en competencia con la sociedad a menos que exista un consentimiento expreso y unánime de todos los demás socios. Si actúa en competencia, entonces se pueden producir tres tipos de consecuencias. Se puede excluir al socio, o sea que la actuación en competencia se considera un grave incumplimiento de los deberes de socio. Se puede incorporar los beneficios que haya obtenido en la actuación en competencia y a su vez se le puede reclamar los daños y perjuicios que haya producido a la sociedad esa actuación. ¿Todo bien, Maximiliano? Todo bien. Entonces, cuando decimos que el socio no puede actuar en competencia, estamos haciendo referencia a que no puede él directamente como persona poner una actividad igual a la de la sociedad y que no puede integrar otra sociedad de cualquier tipo que sea que se dedique a lo mismo. ¿Por qué? Bueno, esto es el 133, la actuación en competencia del socio, la prohibición de actuar en competencia, la excepción del consentimiento unánime y las tres consecuencias que prevé la ley. ¿Por qué yo les digo que es tan importante este artículo? Es importante porque este artículo explica, sobre todo cuando estoy en lo que puse como punto D, cuando lo comparamos con la solución que hay en materia de sociedad anónima, este artículo explica la filosofía del legislador en la materia. El artículo 133, entonces, es muy severo con el socio respecto a que no puede actuar en competencia. ¿Por qué es esto? Porque el legislador tiene en la cabeza que en este tipo social, normalmente, el socio, además de socio, es administrador. Entonces, vos no podés tener un negocio con un grupo de personas y tener la competencia vos solo al lado de ese negocio. En cambio, cuando el legislador piensa en la estructura de organización de una sociedad anónima, no está pensando en esto, está pensando en una gran empresa, donde los socios aportan dinero
para que los administre alguien con conocimientos específicos, que es el director. Y entonces, si comparamos el 133 con las dos normas que hay de deber de lealtad en materia de sociedad anónima, vamos a ver que son muy diferentes. Si vemos el 248, ahora se los voy a... yo no tengo acá la ley y no les cabría sacar esta diapositiva. A ver, bueno, lo hago así, esperen, les voy a compartir. La ley de sociedades 248 dice, el accionista o su representante que en una operación determinada tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la sociedad, debe abstenerse de votar. Y si con su voto, o sea, y si decide votar, porque no le pueden prohibir votar, él tiene que decir no voto, eso es abstenerse de votar. Y si vota y con su voto se adopta una decisión que perjudica a la sociedad, va a tener que responder por los daños y perjuicios. Lo que quiere decir que un accionista no tiene prohibido actuar en competencia. Pero si actúa en competencia, no va a poder, o mejor dicho, va a tener que abstenerse de intervenir en las asambleas que traten cuestiones donde él tiene un interés diferente porque está en competencia. Ustedes fíjense, al socio de la colectiva le dicen, no podés actuar en competencia. Si actúas en competencia te pueden echar, te pueden quitar la plata que ganaste en competencia y pueden reclamarte los demás daños y perjuicios que provoquen en la sociedad. En cambio, al socio, al accionista de la anónima que actúa en competencia, se le permite actuar en competencia. Solo se le dice, bueno, pero no votes cuando vos tenés un interés contrario. En ese tema, abstenete de votar. Y si no te abstenés de votar, pero perdés, no pasa nada. En cambio, si no te abstenés de votar y perjudicás a la sociedad, vas a tener que responder por los daños y perjuicios. Y el 272 plantea una situación similar, pero para el director. Y dice, cuando el director tuviere un interés contrario al de la sociedad, deberá hacerlo saber al directorio y los síndicos y abstenerse de intervenir. Acá sí dice, so pena de incurrir en la responsabilidad del artículo 59. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos viendo que en la sociedad colectiva, el legislador concentra en el socio los mismos deberes de lealtad que tiene en materia de sociedad anónima para el administrador. E incluso es más severo. ¿Por qué pasa esto? ¿El legislador cree que es más peligroso un socio de una colectiva que un socio de la anónima? No, no se trata de eso. De lo que se trata es que el legislador, cuando pensó en la anónima, pensó en una gran empresa, administrada por profesionales. Y entonces el deber de lealtad se le exige al profesional que administra. Y al socio, como inversor de esa sociedad, se entiende que ese mismo socio, accionista de esta anónima, quizá participe en otras sociedades, quizá participe en otras actividades en competencia, y no se le prohíbe, al contrario, se le permite que lo haga. Lo único que se trata de evitar que entre en conflicto con el interés social, generando un deber de abstención del artículo 241. Yo freno en este punto, les pido que ustedes le den bola a esta comparación entre el 133, 248 y 272. Y les cité, que ustedes lo copian y pegan el link y acceden, un trabajo de Julia Villanueva que explica el sentido y la importancia del 248. Léanlo porque es un tema formativo, es para entender la lógica de la ley. Bueno, si hasta acá están, seguimos. Yo voy a tratar siempre en esta segunda parte, cuando vemos un tema que es importante y que
admite mirarse desde otro tipo social también, hacer esta comparación para que ustedes puedan empezar a entender en profundidad ya cuál es la estructura que da el legislador a cada tipo social. Bueno, vamos a avanzar. Administración de la sociedad. Primero, ¿quién administra? Los socios pueden organizar la administración como quieran. De hecho, la ley lo permite expresamente en la parte general. Pero la hipótesis más común es que administran los propios socios. Es más, el 127 tiene una norma supletoria que dice que si no se dijera en el contrato de sociedad quién administra, administrarían cualquiera de los socios de manera indistinta. Por supuesto, el contrato puede prever que administren de manera conjunta. Por supuesto, el contrato puede prever que administre un tercero. ¿Puede administrar una sociedad? Sí, nuestra ley no prohíbe que el administrador de una sociedad sea otra sociedad. En el caso de las sociedades colectivas, esto es muy, muy infrecuente. Lo normal es que administran los socios y que lo hacen de manera indistinta. ¿Cómo se hace para echar al administrador? Bueno, yo acá les puse 4 puntos. Lo normal, lo usual, es que al administrador lo remueve la decisión de la mayoría. Y no necesita la mayoría decir por qué lo está echando. A esta forma de remoción, sin necesidad de expresar por qué, se la llama ad nutum, que quiere decir a voluntad, o sea, porque quieren, lo echan porque quieren. ¿Por qué se aplica la regla ad nutum en materia de sociedades? Porque se entiende que posiblemente, si la sociedad tuviera que explicar las razones por las que lo echa, quizá se vería afectada ella misma, dando a publicidad quizá todo lo mal que hizo el administrador. Entonces, mientras haya una mayoría que tome la decisión de echar, lo suficiente. A menos que en el contrato se prevea que para remover un administrador se necesita justa causa. En ese caso, la decisión del órgano de gobierno no va a ser suficiente para remover al administrador. Va a ser necesario decidirlo internamente y promover una acción de remoción. Por supuesto, podría ir acompañada de la medida cautelar de intervención y lo que ustedes quieran. También es claro que si la reunión de socios dice que se remueve el administrador por justa causa y la menciona, y el administrador lo acepta, no hace falta hacer el juicio. Bueno, eso es obvio. También hay otra fórmula que la ley plantea y es, como se supone que acá administran los socios, si en el contrato estaba dicho que la designación de una persona como administrador era condición expresa para la constitución de la sociedad, los que no estén de acuerdo con la remoción del administrador pueden ejercer derecho a receso. Entonces, son 3 variantes. Primero, si el contrato no dice nada, por mayoría se lo puede remover sin expresar causa. Segundo, si el contrato prevé la necesidad de justa causa, el administrador conserva su lugar hasta una sentencia, aunque pueda haber medidas cautelares en el medio. Y tercero, si el contrato, cuando designó al administrador, decía que esa designación fue condición expresa para constituir la sociedad, el socio que no está de acuerdo con la remoción se puede ir. La ley no plantea específicamente qué pasa cuando se remueve por justa causa un administrador designado en el contrato, que a su vez es socio. La respuesta sería, ¿deja de ser socio? No, automáticamente no. Lo que plantea Saldívar es que en esta situación el socio que dejó de ser administrador podría plantear la resolución parcial del contrato con los efectos del 92. O sea, si deja de ser administrador, tiene derecho a irse, por más que lo hayan removido con justa causa.
Pero ya les digo, son una solución doctrinaria que plantea Saldívar y que no surge expresamente del texto de la ley. ¿Puede renunciar un administrador societario? Sí puede. La ley lo único que dice es que la renuncia no debería ser intempestiva ni dolosa. ¿Qué quiere decir? Que el administrador no puede sorprender con su renuncia y dejar acéfala a la administración. Pero puede renunciar. Entonces, ¿cómo hace para renunciar? Presenta su renuncia y mantiene su cargo y convoca reunión de socios para elegir un nuevo administrador. Mientras tanto, sigue administrando él para no dejar en acefalía a la sociedad. Bueno, acá vamos a empezar a ver el tema de las decisiones del órgano de gobierno. Ustedes van a ver que no hay muchas normas sobre órgano de gobierno en materia de sociedades colectivas. Por eso se habla de un órgano embrionario, como diciendo, bueno, hay 1000 cosas que la ley no dice. Habría que desarrollarlas más. Sí, es posible. Pero la ley dice 2 cosas muy claritas. El órgano de gobierno funciona con 2 formas o con 2 mayorías distintas. Para modificar el contrato de sociedad se necesita unanimidad. Unanimidad de capital social. ¿Qué significa unanimidad? Que estén todos de acuerdo. ¿Qué significa de capital social? Significa que todos los socios que tienen participación en el capital social estén de acuerdo. Si hay 5 socios, van a tratar una modificación del contrato de sociedad y un socio no va a la reunión, ya esa modificación no se puede hacer. Porque cuando un socio no va a haber nunca unanimidad de todos. ¿Lo entienden, no? Es porque se computa la unanimidad sobre el total de capital social. Y las demás decisiones se computan sobre la mayoría absoluta de capital. Mayoría absoluta quiere decir más de la mitad. Y de capital quiere decir, igual que lo que vimos recién, que se computa sobre todas las participaciones existentes. Entonces, si quieren decidir algo y más de la mitad de los socios no están presentes, no se puede decidir. Es claro, es así. Bueno, y finalmente, en cuanto a la fiscalización interna, no hay un órgano de fiscalización interna diferenciado, no hay sindicatura, y entonces los socios fiscalizan a partir de lo que dispone el artículo 55. Esto es el grueso de la clase de hoy. Ahora vamos a estudiar la sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple es otra sociedad de personas y por lo tanto se rige supletoriamente por las normas de sociedad colectiva. Por eso es que nosotros cuando desarrollamos el tema, que es lo que voy a hacer ahora, no vuelvo a repetir cómo funcionan los socios y cómo funciona cada órgano, sino que marco las diferencias. ¿Cuál es la primera gran diferencia? Este es un tipo social que tiene 2 categorías de socios. ¿Por qué tiene 2 categorías de socios? Por una razón histórica. El origen de las sociedades en comandita son los contratos de fin de la Edad Media sobre contrato de comenda o contrato de encomienda, que eran contratos por los cuales uno de los socios, que era alguien que tenía plata, bancaba una expedición marítima y otro de los socios se encargaba de llevar adelante la expedición y tratar de comerciar y obtener ganancias. Bueno, hoy siguen existiendo esas 2 categorías de socios. Hay un socio que aporta capital, pero que no lleva la administración y que su responsabilidad se limita al capital suscripto. A ese socio se lo llama comanditario. Y hay otro socio que es igual que el socio colectivo, que es normalmente el que administra, aunque la ley también admite que administre un tercero,
y que tiene responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada por las deudas de la sociedad. Es el socio comanditado. Entonces, ¿el qué es igual? ¿Socio comanditado o colectivo? Y socio comanditario, que limita su responsabilidad al capital suscripto y que por lo tanto tiene que hacer aportes de dar en propiedad bienes susceptibles de ejecución forzada. Porque si no, no tendría un límite para responder. La ley está estructurada de esta manera. El comanditario no puede administrar. Si en algún hecho participa en actos de administración, va a responder de manera solidaria, ilimitada y subsidiaria por las deudas que genere. Y si se inmiscuye de manera permanente en la administración, va a tener responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria como si fuera un socio comanditado. El que administra es el comanditado o un tercero designado por el órgano de gobierno. En una situación extrema, si fallecen, se los declara incapaces o por alguna razón no quedan socios comanditados, el comanditario puede hacer actos de administración hasta por 3 meses para evitar que la sociedad se paralice. Pero bueno, ya sabemos que si la sociedad quedó con un único socio, a los 3 meses se va a transformar de pleno derecho en SAU. Esa es la solución que da el 94 bis. La ley tiene una norma que a veces es confusa y dice en qué participa el comanditario respecto al funcionamiento del órgano de gobierno. Yo se lo hago más simple. El comanditario participa del órgano de gobierno y vota en todas las decisiones que el órgano de gobierno deba adoptar. Sociedad en capital e industria. Bueno, una última mención. La sociedad colectiva prácticamente en la práctica no existe. Las que hay son muy pocas y son viejas, que por alguna razón quedó patrimonio dentro de las sociedades y bueno, existen ahí. Pero el que va a constituir una sociedad busca limitar responsabilidad, entonces no busca la sociedad colectiva. La sociedad en comandita simple, en cambio, en provincia de Buenos Aires se utiliza mucho, porque es una de las pocas sociedades que los farmacéuticos tienen permitido constituir para el desarrollo de su negocio. Si ustedes van a cualquier farmacia, cuando les dan un ticket, van a ver que la mayoría son SCS, Sociedad en Comandita Simple. Esto es por la ley de ejercicio de la profesión de farmacéutico. Así que es un tipo que hay que saber. La profesión de farmacéutico trata de proteger que el dueño de la farmacia sea el farmacéutico. Entonces, ¿qué se legisló? Que pueden constituir sociedades con no farmacéuticos, que tienen que ser sociedades en comandita simple, y que ellos tienen que ser los socios comanditados. ¿Por qué dice esto la ley? Porque se supone que el comanditado es el candidato natural a administrar la sociedad. Pero ¿cuál es la contracara? El comanditado tiene responsabilidad ilimitada. ¿Y cuál es el desvío que se da en la práctica? En la práctica pasa que como por ley el comanditario no puede administrar, pero sí pueden designar un tercero, termina siendo el verdadero dueño del comanditario, elige como administrador un tercero y pone al farmacéutico con responsabilidad ilimitada dentro de la estructura porque tiene que ser comanditado. Pero bueno, más allá de este desvío, es un tipo social que se usa en la práctica. La tercera variante de sociedades de personas es la sociedad en capital e industria. A ver, una pregunta.
¿El aporte del comanditado es la fuerza del trabajo? No, Cleopatra. El comanditado tiene la libertad de hacer cualquier tipo de aporte. Cuando veíamos los aportes en las sociedades de personas, en la parte general, que pueden ser aportes de hacer, no necesariamente de dar, como tiene responsabilidad ilimitada, puede hacer todo tipo de aporte. Pero si el comanditado presta su trabajo en la sociedad, puede, además de ser socio, ser empleado. O sea, el aporte no es el trabajo. El trabajo genera relación de dependencia y un vínculo laboral. Y ese es el problema de este tipo social que vamos a empezar a ver ahora, la sociedad en capital e industria. Depende de los libros que lean, la mayoría dicen que estas son sociedades que no se usan y que tienen un conflicto con el derecho laboral. ¿Por qué? Porque en esta sociedad hay dos categorías de socios. Un socio capitalista, que es como un socio colectivo que pone plata y que tiene responsabilidad ilimitada, y un socio industrial que aporta trabajo. Acá sí, Cleopatra, este socio en la capital industria aporta su trabajo. Y su único aporte es su trabajo y las ganancias que todavía no se llevó de la empresa. Ese es el límite de su responsabilidad. La diferencia está en la obligación que aporta, ¿no? Comparando con el comanditario, sí. El comanditario tiene una amplitud de aportes posibles, pero responsabilidad ilimitada. Perdón, limitada. En cambio, el industrial, su responsabilidad está limitada al trabajo, pero su único aporte posible es trabajo. No puede hacer otro tipo de aportes. Bueno, lo que decís, Priscila, es verdad. Por eso es lo que le estaba diciendo. Muchos autores dicen este tipo social en realidad, si hay un tipo que pone la plata y hay otro que trabaja, entonces hay relación de dependencia y este es un tema laboral, no societario. Durante muchos años, muchos autores, incluso Nietzsche, dicen, este es un tipo social muerto, yo no me voy a sentar a explicarlo porque en realidad cada vez que alguien pone plata y otro trabaja hay relación de dependencia. No hay sociedad. Y las normas de derecho laboral son normas de orden público laboral y entonces no puede haber una estructura societaria por encima que desconozca una norma de orden público laboral. Sin embargo, yo encontré hace unos años una realidad que era esta. Medife quería armar un sistema de guardias para atender a sus clientes y hace una sociedad en capital industria con un médico. El médico era el que sabía de guardias, era el que estructuró la manera de hacer las guardias, trabajó él también en la organización y el desarrollo de la guardia, pero montaron toda una estructura con el aporte en efectivo en Medife y con la organización que aportó el médico. El médico no era empleado, porque el médico en realidad era el que manejaba todo. Bueno, este hombre y Medife terminan su relación y él mete un juicio laboral diciendo no era una sociedad en capital de industria, me hicieron firmar esto, pero yo era empleado. Y perdió el juicio laboral. Le dijeron, las subordinaciones típicas del derecho laboral acá no se daban. Usted era el verdadero dueño con el dinero de Medife y usted organizó el servicio de guardias como usted quiso. No había relación de dependencia. Bueno, claro, era socio industrial, no era empleado. Claro, pero quizás se hablan del único caso perdido que encontré en la práctica donde sí se le dio vigencia a la sociedad en capital industria. En el otro 99% de las situaciones donde se intentó plantear la existencia de una sociedad en capital industria, pasó lo que dijo Priscila. Se entendió que es una cuestión de derecho laboral y que la sociedad en capital industria en realidad trata de burlar el orden público laboral. Bueno, eso pasaba también con algunas combis y esos que vienen de los distintos pueblos que le hacían creer al chofer de la combi que en realidad iba a ser socio de una sociedad de capital e industria y estaba siendo un empleado al que no le estaban haciendo aportes ni nada por el estilo.
Y sí, De hecho, en algunos lugares se sigue utilizando y a vos cuando te está llevando el tipo de la combi te dice, no, yo soy socio de la empresa. Y ahora que uno va escuchando esto, ya ahora él es pobrecito, ¿no? y sí, bueno, por lo menos después tiene un buen juicio el día que termina la relación. Bueno, es un tipo social que nuestra ley prevé, que está vigente, pero que en la práctica la mayor de las veces es un instrumento de fraude laboral. ¿Cómo se mide la participación? Bueno, acá la ley dice que la administración la puede hacer cualquiera, cualquier socio o un tercero. ¿Y cómo se mide la participación del socio industrial en el órgano de gobierno? Porque como su aporte es trabajo, ¿qué porcentaje le toca por su aporte de trabajo? Bueno, primero le toca el porcentaje que se pacte. Si no se pactó un porcentaje determinado, la ley da una cláusula, da una solución supletoria que es muy discutible, pero la ley dice que el socio industrial va a tener el mismo porcentaje de participación que el capitalista menor. O sea, que si fuera un capitalista y un industrial tendría la mitad. Pero si hay un capitalista con menor participación, tendría esa menor participación. A los efectos de la distribución de dividendos y a los efectos de, ¿cómo es? A los efectos del derecho de voto. Bueno, esto que vimos hasta acá es todo sociedades de personas. Yo lo pasé lo más rápido que pude porque no es un tema trascendente, pero es un tema que por supuesto que hay que saber, que no es difícil de estudiar por otra parte. Sí les pido que presten especial atención al tema del 133 y del 248, porque eso los va a ayudar a entender. Posiblemente trabajemos mañana, quizá en algún caso práctico sobre esto para que terminen de captar y lo puedan comprender a fondo. A la vez de ir avanzando sobre temas de anónima que ustedes vayan viendo con la doctora Barbao. Ahora tenemos que ver más en general el cuadrito ese que les envié. Traté de hacerlo lo más fácil posible, pero ustedes ya seguramente ven muchos números y eso les genera ya una dificultad antes de saber qué dicen. Vamos a empezar por el principio. Estamos hablando del órgano de gobierno en todos los tipos sociales. Si alguien tiene el cuadrito que les mandé impreso, téngalo a mano. Si no, igualmente escúchenme. Y cuando termine la clase o cuando quieran o puedan, miran el cuadrito a partir de estas explicaciones. El tema es, ¿sobre qué base se calculan las mayorías de funcionamiento del órgano de gobierno en una sociedad? Y hay dos respuestas posibles, según el tipo social. Sobre capital social o sobre presentes. En el caso que los dos casos que acabamos de ver, en materia de sociedades colectivas y en general en materia de personas, se calculan sobre capital social. Veamos la consecuencia práctica de que las decisiones se calculen sobre capital social. Es este ejemplo que les pongo pintado en amarillo. Es un ejemplo donde hay 5 socios, cada uno titular del 20%. Para hacerlo bien fácil, yo les puse socio 1, 20, socio 2, 20, socio 3, 20, socio 4, 20, socio 5, 20. Total, 100%. Bueno, digamos que se reúnen a tratar de tomar una decisión. 2 de los socios no van. El socio 1 y el socio 2 tienen una al lado, quiere decir que están ausentes. Van el socio 3, el 4 y el 5.
los socios 4 y 5 votan a favor de la resolución. Y el socio 3 vota en contra. ¿La decisión quedó aprobada? No. ¿Por qué no quedó aprobada? Porque el cómputo de los votos no se hace sobre los que fueron, se hace sobre el total. Y entonces, le pinté en amarillo la mayoría, con la ausencia de dos socios y el voto de otro, el 60% decide que en contra de lo que estaba queriendo adoptarse. Estoy hablando de una decisión que se adopta por mayoría. Si se necesita unanimidad, si no están los 5 de acuerdo, no se puede hacer. O si uno falta, ya no se puede adoptar. Pero las decisiones que no son de modificación de contrato, en estas sociedades se adoptan sobre capital social por mayoría. Entonces, fíjense que cuando la decisión se adopta sobre capital social, la ausencia equivale a votar en contra. Porque la base de cálculo es el total, no los que fueron, el total. Cristian, ¿y cuál es la fundamentación de la mayoría absoluta de los presentes cuando no se requiere modificación del contrato? Ahora te voy a decir. Pero volvamos que acá Carolina no entendió, y Carolina pone que no entendió, otros no habrán entendido y no pusieron nada. Cuando vos decís que una decisión debe tomarse por mayoría absoluta de capital social, que es la mayoría base en materia de personas, por ejemplo, estás queriendo decir que del total de las partes de interés en este caso, más de la mitad deben estar de acuerdo y votar a favor de una determinada decisión. Bueno, el que vota en contra y el que no va a la reunión producen el mismo efecto. O sea, el ausente es como si votara en contra, porque igual se lo considera a la hora de votar. Bien. En cambio, en las sociedades anónimas, la base de cálculo es la mayoría absoluta también, igual que en las de personas, pero de presentes. Entonces, pensemos en una sociedad anónima, en el mismo ejemplo, 5 socios que tienen el 20% cada uno. Van a decidir algo, 2 no van, y van los otros 3. Y otra vez, el socio 3 vota en contra, y los socios 4 y 5 votan a favor. Como se toma la mayoría absoluta de los presentes, y los presentes eran el 60%, la posición que tiene más de 30% del total es la que gana. Porque es la mayoría absoluta de los que están. Fíjense en el ejemplo que les doy, es los mismos porcentajes de participación, bien Noelia, los mismos porcentajes de participación, el mismo comportamiento, 2 socios ausentes, uno vota en contra y 2 votan a favor, pero en realidad la solución es la contraria. Cuando computaste la mayoría sobre capital social, ante este comportamiento de los socios, la decisión no se adoptó. Y cuando calculaste la mayoría sobre presentes, sí se adoptó. Entonces, en materia de sociedades, hay mayorías que se computan sobre capital social y hay mayorías que se computan sobre presentes. En el caso de la sociedad anónima, la mayoría es de votos que se puedan emitir. Porque, por ejemplo, en el caso de que... No, están mezclando. Están mezclando mayoría con quórum. Ah, está bien. Ya vamos a ir. Ahora estamos hablando solo del concepto de mayoría. Y si ustedes terminamos esta diapositiva y entienden qué es computar la mayoría sobre presentes, sobre capital social,
Gisela, ¿van? Perfecto. Ahora vamos a continuar. ¿Alguien no entendió la diferencia entre calcular la mayoría sobre presentes o sobre capital social? Entonces sigo. A su vez en la ley, esperen que hay una pregunta. ¿Se escucha? Sí. Ah, pensé que no andaba el micrófono. Tengo una consulta, lo que dijo recién. En el caso Dale. en el caso de que se compute por el capital, la mayoría, y no por los socios presentes, obviamente, por más que sean 80, no sé, 10 socios que tengan no sé, no me sale ahora la cuenta del porcentaje, pero haya uno que tenga el 50 y los otros 10 tienen un porcentaje ínfimo. Y ese uno Sí. no se presenta, tampoco se podría tomar la decisión si tuviera el 51%, por ejemplo. Exactamente. Perfecto, listo. Exactamente. Fíjense. Malísimo hago las cuentas, pero... No, pero es lo que decís. Si hay un socio que tiene más de la mitad y la mayoría se computa sobre capital social, él es el único que va a decidir siempre y si él no va, no se puede decidir nada. Claro, por más que sean otros 20 socios más que No tengan... importa. Exactamente, está bien dicho. Gracias. Bueno, ahora, recién hablamos de la base de cálculo. La base para calcular la mayoría es el capital social o los presentes. Cuando hablamos de presentes, como acaba de decir su compañera, es el porcentaje de capital presente en la reunión, no la cantidad de socios. Entonces, si un socio tiene más de la mitad, él tiene ya la decisión social. Será un controlante interno de derecho. Lo que dice sobre qué se computa, Anabela, es la ley. En el cuadro que les pasé, yo les sinteticé lo que dice cada artículo de la ley. Hoy, cuando vimos sociedades de personas, vimos que se calcula sobre capital social. Entonces, en materia de sociedades de personas, la decisión del órgano de gobierno es, para las decisiones que no importan modificación del contrato, mayoría absoluta de capital social. Y para las decisiones que sí importan modificación del contrato, es unanimidad de capital social. Por ejemplo, si se quiere cambiar la sede social de la sociedad, ¿no, Cristian? Eso sería, Ahí en realidad, no. mayoría absoluta de presentes. En realidad, no. Porque para cambiar la sede lo puede decidir solo el órgano de administración porque no es elemento de contrato. Claro, pero en caso de que sea por el órgano de gobierno. Si es por el órgano de gobierno, lo que va a modificar es el domicilio, porque para la sede no necesita. Ah, bien. Y si modifica el órgano de gobierno es modificación de contrato. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. Formas de mayoría. La mayoría puede ser mayoría simple, mayoría absoluta o se puede hablar de unanimidad. La mayoría absoluta, que es la que acabamos de ver, es más de la mitad. O sea, más del 50%. Ya sea que hablemos mayoría absoluta de capital social, sería más de la mitad de capital social, mayoría absoluta de presentes sería más de la mitad de los votos presentes. También puede haber, y de hecho en la SRL existe la mayoría simple. Mayoría simple quiere decir la posición, la moción que más votos sacó. Por ejemplo, si un socio votó con 40%, otro con 30% y otro con 30% y votaron otros distintos, ganó el del 40%. Aunque no tenga más de la mitad de los votos. Porque no se exige mayoría absoluta, sino mayoría simple. Y unanimidad, bueno, quiere decir que estén todos de acuerdo. Unanimidad sobre capital social, que estén todos de acuerdo. Unanimidad sobre presentes es que estén todos los que están presentes de acuerdo. Entonces, las tres formas de cálculo de la mayoría son estas y se aplican según el tipo social sobre alguna de las dos bases de cálculo que mencionamos antes. Si entendieron esto, vamos al sistema más complejo, que es el de la SA. Y acá sí vamos, Gisela, a lo que vos decías. ¿Cuál es el sistema de la SA?
Primero, en cuanto a mayorías, las decisiones se adoptan tanto en asamblea ordinaria como en asamblea extraordinaria. Primero, en el órgano de gobierno de la sociedad anónima se llama asamblea. Según los temas que trate, se llama asamblea ordinaria. El artículo 234 indica cuáles son los temas que se tratan en asamblea ordinaria. Si tuviéramos que decirlo en pocas palabras, en asamblea ordinaria se tratan los temas de gestión, los relacionados a la administración. Pero tienen que saber el 234, inciso por inciso, los temas que comprende la asamblea ordinaria. Y los temas que no son de asamblea ordinaria, por el 235, son de asamblea extraordinaria. Fuera de estos dos supuestos, hay una tercera variante de asamblea que se llama supuestos especiales. Y es una asamblea extraordinaria con mayorías más severas. O, si quieren usar el término societario, agravadas. Hoy no vamos a profundizar en eso. Vamos a entender el sistema básico de cómputo de la mayoría en la SA. Y el sistema básico es este. Tanto en la asamblea ordinaria como en la asamblea extraordinaria, las decisiones se adoptan, escuchen bien la palabra, por la mayoría absoluta de los votos presentes. Vuelvo a decir, tanto en la asamblea ordinaria como en la asamblea extraordinaria, las decisiones se adoptan con el voto de la mayoría, con el voto de la mayoría absoluta de votos presentes. Entonces, fíjense que de las reglas que vimos es mayoría absoluta, o sea, más de la mitad, pero no de capital social como en las colectivas, sino de presente. A su vez, como en materia de sociedad anónima, las acciones de los socios pueden tener de 1 a 5 votos. Cuando hablamos de mayoría, decimos de votos presentes. No decimos de acciones presentes. Porque hay acciones que tienen hasta 5 votos. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la mayoría con la que se toman decisiones en la sociedad anónima? Tanto en la asamblea ordinaria como en la asamblea extraordinaria común. La mayoría absoluta de votos presentes. El tema es que, para protección del socio mayoritario, la sociedad anónima tiene un condicionamiento más. Y es, antes de poder calcular la mayoría, tenés que tener constituida la asamblea. Y para que esté constituida la asamblea tiene que haber una presencia mínima de accionistas, que la ley indica en cada caso. Esa presencia mínima de accionistas se llama quórum. Y acá estamos. El quórum es la presencia de accionistas que como mínimo deben estar presentes para poder abrir la asamblea o constituir la asamblea es el término técnico. Y la presencia mínima y el quórum no se verifica por cantidad de votos, sino por accionistas titulares de la mayoría de acciones con derecho a voto en la asamblea. Entonces, el quórum, ¿alguien tiene ahí la ley para leer el 243 primera parte? Si lo tienen, por favor, léanlo en voz alta. El primer parrafito del 243, el que habla del quórum en asamblea ordinaria. Yo acá lo tengo.
Dale. Ay, me olvidé el artículo. ¿Cuál era? 243, primer párrafo. Ah, acá está. La constitución de la Asamblea Ordinaria en primera convocatoria requiere la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Perfecto, gracias. Entonces, el quórum en primera convocatoria de Asamblea Ordinaria es mayoría, accionistas titulares de la mayoría de acciones con derecho a voto. ¿Creen que entendieron? Vamos a analizar el casito este y ahí me queda claro si no entendieron. Perfecto, Alan, bien. Acá Alan se lo pegó en el chat. Vamos a verlo en el caso que les puse. Esta es una sociedad que tiene dos accionistas. El accionista A, que tiene 20 acciones en total, pero que cada acción le da 5 votos. Y el accionista B, ¿por qué hay acciones que dan hasta 5 votos? Porque la ley permite que se pacte de esa manera, es porque los socios quisieron. En materia de acciones puede haber distintas clases de acciones que otorguen distintos derechos cada una. Bueno, una variante es que tengan hasta 5 votos. Y el accionista B, que tiene 80 acciones, pero que cada acción le da derecho a un voto. Entonces, analicemos el quórum y analicemos la mayoría, conforme a las reglas que hablamos. Dijimos, el quórum es la presencia mínima de accionistas. Y el 243, que lo tienen ahora en el chat, les dice que hay quórum cuando están presentes los accionistas titulares de la mayoría de acciones con derecho a voto. Y tendría que estar presente el accionista A. Perdón, ¿cuántas acciones tiene el accionista A? Tiene 5 acciones No. ¿Cuántas acciones tiene? 20 acciones, perdón, de 5 votos. En total 100 votos sería. No, pero no dice votos, dice acciones. Sí. A ver, lee en voz alta el 243. La constitución de la Asamblea Ordinaria en primera convocatoria requiere la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Perfecto. ¿Cuántas acciones hay en total? No pregunte cuántos votos. ¿Cuántas acciones hay en total? 100. Bien. 100. ¿Quién tiene la mayoría de las acciones con derecho a voto? El B. El B. El B. Fíjense, yo acá les puse quórum. Sobre un total de 100, el accionista A tiene 20 de 100 y el accionista B tiene 80 de 100. Claro. Entonces, para el quórum, lo importante es la cantidad de acciones. Por lo tanto, el quórum lo tienen si está presente el accionista B. El A puede estar o no. Ahora, si van los dos, el A tiene mayoría, porque la mayoría no se computa sobre la cantidad de acciones, sino sobre la cantidad de votos. El A tiene 100 votos de un total de 180 y el B tiene 80 votos de un total de 180. Acá sí importa, al efecto de la mayoría, que las acciones de A tengan 5 votos cada uno. Para el quórum no, para la mayoría sí. De nada. O sea que para el quórum hay que ver las acciones y para la mayoría hay que ver Hay la que ver los cantidad votos. de votos que tiene cada acción. Exacto. Bien, perfecto. La cantidad de votos de cada acción la determina el estatuto. El estatuto, cuando crea la sociedad, dice cuántas acciones va a haber y dice qué particularidades va a tener cada acción. Entre ellos, qué cantidad de votos va a tener. Puede establecerse que todas las acciones tengan los mismos votos o puede establecerse que se creen diferentes clases de acciones con diferente cantidad de votos. La ley lo que dice es que no puede haber acciones que tengan más de 5 votos por acción. Entre 1 y 5 es lo que diga el estatuto. Pero la idea es, les puse este ejercicio para que ustedes se den cuenta
que en materia de sociedad anónima hay que hacer un doble cálculo. Para constituir la asamblea hay que ver el quórum. Y el quórum se verifica por la cantidad de acciones, no por los votos que otorgan. Y después sí, las decisiones se adoptan por la mayoría absoluta de votos presentes. Entonces, de todas maneras, ustedes los tienen todo muy detallado en el cuadro que les mandé por WhatsApp y que si alguno no lo vio de ahí y quiere, les puse el link de mi Google Drive acá. Yo les diría que cuando tengan las ideas medio claras sobre cómputo sobre capital social y sobre presentes, mayoría simple, mayoría absoluta y unanimidad, quórum y mayoría en la SA, lean el cuadro, que el cuadro les cita exactamente cómo computar la mayoría en cada tipo social. Hay una complicación más, que es los supuestos especiales del 244, pero no lo vamos a ver ahora, porque les voy a complicar la vida. Si están muy frescos y entendieron bien, lo vemos mañana. Pero yo quería que hoy entiendan que cuando la ley habla de mayoría absoluta no está hablando de lo mismo en un caso que en otro, y que entonces aprendan a expresar bien las mayorías. Mi experiencia en exámenes orales de libre, porque en realidad nunca tomábamos examen oral en cursada, es que había muchos alumnos que les iba mal porque cometían el error que cometió hoy Alan. El no darse cuenta que la base de cálculo del quórum es una y de la mayoría es otra en la SA, o el de leer la ley por arriba y cuando dice mayoría absoluta, pensar que todo es lo mismo, y en realidad es diferente según se calcule sobre capital social o sobre presentes. Bueno, hoy vimos sociedades de personas, vimos 133 y 248 y les quedó un trabajo que lo pueden ver del link acá ahora que les pase el PowerPoint de Julia Villanueva, que es muy bueno para leer. Y vimos mayorías en todos los tipos sociales y acá tiene un link con el cuadro que armé de todo eso. Bueno, mañana veremos temas más interesantes que sociedades de personas, así que bueno, nos vemos mañana. Cristian, una consulta. ¿Se van a subir trabajos prácticos para ir haciendo, como la primera parte? Porque la verdad que a mí me ayudó bastante a entender los temas eso. Bueno, acá hay algo que